No sé cuántos de ustedes a lo mejor tengan un sobrino tal vez de 3 o 4 años, pero después de estar con ellos varios años, cuando tiene 3 o 4 años, ellos tienen que mudarse a otra ciudad. Y pues después de esos años, tiene la bendición de visitar de nuevo a tu sobrino. Y durante el camino estás imaginando que tanto ha crecido, que tanto ha cambiado, que ahora va a hablar mucho más. Y luego llegas allí para visitar a tu sobrino y te quedas sorprendido porque se ve igual. Su cara tal vez ha madurado un poco, pero no ha crecido. Creo que nadie de nosotros diríamos, wow, qué lindo, eres igual como te dejé hace 3, 4 años. Aunque a veces como papás decimos eso, ¿no? Que queremos que nuestros niños no crezcan. Pero en realidad, si esto pasara, pues no sería lindo, no sería hermoso, sería muy preocupante. No crecer refleja un problema muy grave, muy grave. No crecer es una señal no de una vida próspera, sino de una muerte lenta. Y eso es una realidad lamentable que Pablo tenía que sobrevivir varias veces en su ministerio en la esfera espiritual. El que trabajaba en un lugar con una iglesia, estableciendo la iglesia, estableciendo ancianos, llegaban a ser muy, muy queridos en su corazón, pero luego debido a la persecución, él tenía que dejar a esa iglesia en su infancia espiritual. Claro, cuando los dejé, eran niños, luchaban con pecados serios, con divisiones, con orgullo, con falsas doctrinas, pero eso en un sentido era normal. Eran recién nacidos, ¿no? Se esperaba. Pero qué ingrata sorpresa para Pablo cuando los visita o escucha de ellos 5 años después o 6 años después y siguen peleando con los mismos pecados de siempre. Pecados que supuestamente solamente los niños espirituales debían tener problemas con esos pecados. No habían madurado, no habían crecido. Y él, siendo sabio, no pensaba, qué bueno, están mostrando los mismos frutos que hace 5 años cuando los dejé. No, está preocupado de que al estar estancados en su crecimiento espiritual, tal vez estaba mostrando de que existía un problema mayor en su vida espiritual. Y vemos esta preocupación en varios lugares de la Escritura. Por ejemplo, Pablo cuando escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y eso es como un insulto, ¿no? Que tenía que hablarles como a niños. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, y ahí es el problema, ¿no? Que no estaban creciendo. Ahora, lo que Pablo subraya, lo que nos enseña en esta tarde, no es tanto el problema de no crecer, sino la solución, cómo crecer, cómo es que debemos madurar en la vida cristiana. Si un niño no crece, pues solamente hay que darle alimento, ¿no? Si, por ejemplo, ves a un huérfano ahí en la calle en África y es muy delgado, claro que no está creciendo, pero si solamente le alimentas, pues seguramente vas a crecer. Pero esto es diferente que si hay un niño, por ejemplo, con padres amorosos, que lo cuidan mucho, que lo alimentan, pero aún así no crece. La raíz ahí sería un problema más serio. Y si aplicamos ese principio a la esfera espiritual, entonces el punto es de que si uno anda en una iglesia no muy sólida, donde no se predica la palabra y no hay ninguna alimentación sólida, y uno no crece allí, pues hay esperanza. O sea, si viene una iglesia sana y lee la palabra, escucha la palabra, puede crecer rápidamente. Se entiende el por qué no crece. Pero si usted está viniendo aquí por varios años y no está creciendo, puede ser que haya un problema serio, ¿no?
porque aquí recibes mucho alimento, recibes mucha palabra. Si no creces aquí, el problema no es una falta de alimentación, sino un problema de digestión, ¿no? De que comes, pero no estás absorbiendo los nutrientes. Y la razón es porque no estás aplicando el conocimiento que estás recibiendo. No estás obedeciendo, no estás aplicando. El autor de Hebreos describe este problema también en Hebreos 5. Si quieren acompañarme y luego esto termina nuestra introducción. En Hebreos 5, versículo 12, el autor de Hebreos dice, Hebreos 5, 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, nuevamente el problema. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y ahora la pregunta de esta tarde, ¿cómo es que uno llega a esa madurez? ¿Cómo es que uno crece? Dice que los maduros son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Llegas a la madurez por el uso de lo que estás aprendiendo, por aplicarlo a tu vida, por obedecer, ¿no? El problema es de que a veces pensamos, ok, está bien, Josías, no soy tan maduro como debo de ser, entonces voy a alimentarme más, voy a escuchar más sermones, voy a leer más la palabra. Pero no puedes crecer solamente haciendo esto. Es que también tienes que ponerlo en práctica. El conocimiento sin el uso solamente envanece. Es de mucha bendición estar en una iglesia de sana doctrina, claro, pero también puede ser muy peligroso si estás escuchando y recibiendo y no aplicando, no obedeciendo. Porque estamos siendo expuestos a muchísima verdad, somos responsables por obedecer mucho, y luego estamos siendo hipócritas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestro conocimiento? ¿Qué vamos a hacer con la verdad que estamos aprendiendo cada semana? ¿Vamos a usarlo o vamos a simplemente escuchar? No, lo importante no es qué tanto sabes de la Biblia, sino qué tanto vives la Biblia, ¿no? Si llevas 3, 4, 5 años aquí en la iglesia, pero espiritualmente eres el mismo niño berrinchudo de hace 3 años o 4 años que cuando llegaste, esto es un problema. Eso es preocupante. Y llegando específicamente a la preocupación de Pablo en nuestro texto, es peligroso ser así porque vas a ser presa fácil para los falsos. Si tienes mucho conocimiento, pero no has llegado a la madurez, sino no tienes raíces profundas en Cristo. Entonces, en esta noche vamos a ver 3 pasos para crecer espiritualmente. 3 pasos para crecer espiritualmente. Primero veremos la petición de Pablo, que es que sean fuertes. Segundo paso, la preocupación, que no seamos engañados. Y tercer paso, la prescripción, que andemos en lo que hemos creído. La petición, la preocupación y la prescripción. No queremos ser arrancados y llevados por la enseñanza falsa. Queremos ser arraigados en Cristo. Entonces vamos a leer el pasaje, hermanos. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, en este caso en Colosenses 2, los versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Vamos a orar. Padre, damos gracias por la bendición nuevamente de sentarnos bajo tu palabra y oramos como acabamos de leer, que tu Espíritu Santo nos ayude a andar en lo que hemos creído, de poner en práctica el conocimiento que tú nos has revelado. Queremos estar firmemente arraigados en tu palabra y conocer íntimamente a nuestro Cristo. Sabemos de que ese crecimiento solamente viene de ti a través de tu palabra. Entonces pedimos tu ayuda y que seamos dispuestos, Padre, en esta noche de no solamente oír, sino hacer lo que tú nos mandas. Lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén. Entonces, primero vemos la petición de Pablo, la gran lucha que él tenía. Recuerden de que el versículo anterior habla de la gran lucha que Pablo tenía para todos. Dice el 1:29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y la lucha que él tenía, según el versículo 28, era presentar perfecto a cada hombre en Cristo, ¿no? De que él luchaba por la santificación de todos los creyentes, buscaba la madurez espiritual, no para algunos, no para los líderes, sino para todos. Era una preocupación muy grande. Y para mí es increíble, es un ejemplo grande que Pablo tenía esa lucha para todos sus hermanos. Y lo más sorprendente es de que Pablo ni siquiera conocía a esas personas en persona. Nunca los había visto en persona. Dice que no conocía a esos hermanos de Colosos y Laodicea, ¿no? Entonces, luchó, dice, para los que no habían visto su rostro. Y para mí me regaña mucho que a veces nos cuesta trabajo orar y luchar por nuestros propios hijos, o por nuestros propios vecinos, o por hermanos en la iglesia que conocemos y amamos. Y Pablo luchaba en oración por hermanos que ni siquiera conocía. Hermanos, tenemos que luchar en oración para nuestros hermanos. Que Dios los mantenga firmes en su fe, que los proteja, que los preserve según su gracia, ¿no? A veces somos tan débiles, tan perezosos en nuestras oraciones. Y Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Dice, versículo 2, que quiso que los colosenses se enteraran de su lucha con un propósito. Noten el versículo 2, de que sean alentados y consolados sus corazones y unidos en amor. Primero habla de ser alentados o consolados y unidos. Seguramente escuchar de que Pablo estaba luchando en oración por ellos les hubiera consolado, ¿no? Seguramente les hubiera animado. El verbo allí en griego viene de parakaleo, ese verbo que conocemos, de la misma palabra en Juan 14, de que el Espíritu Santo es nuestro paracletos, nuestro consolador, el que nos ayuda, el que nos anima. Y Pablo de alguna manera quiso hacer lo mismo para con los colosenses, quiso animarlos, quiso alentarlos. El corazón fuerte, alentado, animado es el que mejor batalla contra el virus, mejor batalla contra la falsa enseñanza. También dice, unidos en amor, ¿no? Pablo espera de que cuando ellos se enteren
de cómo él estaba luchando por gente que él ni siquiera conocía, que ellos también se animaran a amar más fuertemente a los unos a los otros. Si Pablo, quien no les conocía, les amaba así, pues ellos debían amar a su hermano que estaba ahí a su lado. Ahora, las dos frases que siguen son un poco complejas. Si tienen Biblia Américas, noten que hay varias palabras en itálico en este versículo, indicando que están supliendo palabras que no están en el original. Los traductores están tratando de ayudarnos a seguir la lógica de Pablo, porque hay una progresión aquí en la forma en que Pablo está pensando. Noten de que habla del corazón alentado, que es unido en amor, y esto en primer lugar va a producir todas las riquezas de una plena seguridad de comprensión o entendimiento. Es como una frase larga, una manera extravagante, casi hipérbole, de hablar de un entendimiento completo. De que Pablo quiso que al ser alentados y unidos en amor, ellos llegaran a tener un entendimiento pleno, una comprensión completa. Vas a recibir la riqueza de saber con plena certeza de que entiendes la verdad. Y luego esto, noten en la última frase, resulta en un verdadero conocimiento de Dios a través de Cristo. Entonces, eso nos regresa al punto que estuve tratando de enfatizar en mi introducción, de que hay un orden que Pablo nos está presentando aquí de cómo es de que llegas a conocer íntimamente a Dios. Y si rastreamos la lógica, la última frase es conocer íntimamente a Dios en Cristo. Antes de esto es tener un entendimiento pleno de Dios a través de Cristo. Pero antes de esto, tienes que estar unidos en amor y alentado en el corazón. Y eso es interesante porque parece al revés de la forma en que normalmente pensamos en ese proceso, ¿no? Normalmente pensamos de que si entiendes y conoces a Dios, de que luego esto va a producir el fruto de amor en tu vida. Pero Pablo aquí invierte el orden y dice que si estás unido en amor, entonces vas a llegar a conocer íntimamente a Dios en Cristo. Y dices, ok, entonces, ¿pero cuál es? Bueno, es de que es un círculo. O sea, las dos cosas son ciertas. No puedes amar a los hermanos sin conocer a Cristo. Esto es seguro. Pero lo que Pablo está argumentando aquí es de que tampoco puedes conocer a Cristo más si no amas a los hermanos. No vas a conocer más de la verdad, no vas a conocer más de Cristo si no estás unido en amor con los otros hermanos. Es un requisito. Entonces, como es un requisito conocer a Dios para poder amar a los hermanos, también es un requisito amar a los hermanos para profundizar más en tu conocimiento de Dios en Cristo, ¿no? Si amas, vas a llegar a tener un entendimiento pleno, una convicción acerca de la verdad. Pablo es muy enfático, noten, en esa frase, las riquezas de un pleno entendimiento, ¿no? La persona que ama y aplica su cristianismo llega a tener una convicción plena de la verdad de Dios. Y todos nosotros, o sea, cuando se trata de una verdad, tenemos diferentes niveles de dogmatismo, ¿no? En que creemos en esa verdad. Si tú me hablas de algo científico, sí, creo que esto es verdad, pero tal vez no estoy tan convencido. Dices, 2 más 2 equivale 4. Eso sí, estoy convencido. Si alguien intenta convencerme de que 2 más 2 no vale 4, voy a orar por él. O sea, algo anda mal en su cabeza.
Yo estoy totalmente, plenamente convencido de que esto es cierto. La persona que ama, que está unido en amor, puede llegar a una convicción aún más fuerte que esto de que Cristo es Dios y que el Evangelio es cierto y que Cristo regresa. La persona que aplica su cristianismo y anda en obediencia a Cristo está más convencido de las realidades celestiales aún de que 2 más 2 equivale 4. 2 más 2 podría equivaler 5 antes de que Cristo no regrese en mi mente. Así debemos de pensar como cristianos, tener una plena convicción de la verdad de Dios, ¿no? Bueno, finalmente Pablo dice que cuando tienes una convicción así tan fuerte de la verdad de Dios, llegas a conocer el misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Lo que está escondido de Dios, lo que no está revelado de Dios, pues Cristo. Cristo es la revelación del misterio de Dios. Y me encanta que escoge esa palabra misterio, porque los falsos eran muy interesados en los misterios del universo. Los falsos maestros, los prenósticos, los griegos que eran muy filosóficos, supuestamente por sus sueños y sus visiones eran los iluminados que conocían los ministerios escondidos del universo. Y Pablo dice, versículo 3, si buscas misterios, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Todos los misterios del universo, todos los tesoros de la sabiduría están en Cristo. Si estás buscando sabiduría, si estás buscando misterios y conocimiento, no lo vas a encontrar en ningún otro lugar, solamente se encuentra en Cristo. No hay sabiduría fuera de Cristo. Y eso no es hipérbole, esto no es exageración. Dices, pero Josías, ¿qué tal el doctor de ciencia, el doctor de filosofía? Tú dices que no tiene nada de conocimiento, nada. No tiene una gotita. El más sabio de este mundo es un necio. El más sabio, el doctor de filosofía, si no tiene a Cristo es torpe, es necio, es terco. Porque solamente en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría. Piénsalo, el doctor que no conoce a Dios no sabe ni siquiera por qué existe. Piensa que llegó a existir por casualidad, por medio de la evolución de un animal. El doctor de la ciencia de este mundo va a pasar la eternidad en el infierno debido a su necedad y su rebelión contra su creador. ¿Esto es sabiduría? ¿Eso es conocimiento? No, esto es necedad, no sabe nada. El niño más pequeño en la fe cristiana tiene más conocimiento que el doctor más inteligente del mundo. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo. Y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Por eso la petición de Pablo. Pablo quiso que fueran fortalecidos, unidos en amor para estar convencidos de la verdad y conocer a Dios por medio de Cristo. Porque solo en Cristo se encuentra la sabiduría de saber cómo vivir bien en este mundo. Y recuerden que sabiduría en la Biblia no se trata solamente de saber cosas. Sabiduría tiene que ver con la idea de aplicar con destreza cómo tomar ese conocimiento y aplicarlo a la vida, ¿no? Se trata de obedecer. Así que pasemos de la petición ahora a la preocupación en el versículo 4. Esto será un punto muy cortito, los versículos 4 al 5. Noten la preocupación de Pablo, versículo 4. Esto lo digo para que nadie los engañe. Ahora, ¿por qué es de que alguien puede engañar a otro? Si vas a la tienda y pagas con un billete falsificado,
¿Por qué es de que la persona en la tienda recibe ese billete falsificado? Porque no tiene un conocimiento profundo del verdadero, ¿no? Eso es obvio. En las palabras del versículo 2, no tiene una plena seguridad de comprensión del billete original. La idea es de que si conoces bien a Cristo, con un pleno entendimiento, si lo conoces íntimamente, pues nunca vas a ser engañado por los falsos maestros, ¿no? Si tienes sabiduría, y repito, sabiduría es no solamente tener intelecto, es saber cómo aplicar el conocimiento de la Biblia a tu vida personal, cómo ponerlo en práctica. Si haces esto, nadie te podrá engañar con lo que Pablo llama palabras persuasivas o razonamientos persuasivos, lógica humana. Los argumentos, los falsos, siempre tienen la apariencia de sabiduría. Lucen bien, ¿no? Como que te van a ayudar, ¿no? Es por eso que las religiones del mundo cautivan a tanta gente. Porque como que parece que funciona. Parece que sí voy a poder ganar el favor de Dios haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Por fuera parece que te ayudan. Noten en el versículo 23 del mismo capítulo, en Colosenses 2, 23. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación o la apariencia de sabiduría. Pero termina el versículo diciendo que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿no? El catolicismo romano, los mormones, o sea, cualquier falsa doctrina. O sea, por fuera parece que tiene su lógica, ¿no? Para la gente, ¿no? Es muy persuasivo, ¿no? El mormón llega a la casa y hace su ilustración de que tiene que haber 2 o 3 testigos, no solamente la Biblia, sino también el libro de Mormón. Y es como que o sea, engaña a gente que no conoce la verdad, ¿no? Es impresionante cómo uno puede persuadir a la gente con palabras de persuasión, aunque no tengan nada de realidad, no tienen nada de verdad. Y esto lo vivimos todos los días en las charlas políticas que escuchamos en cualquier país, de cualquier político, cualquier presidente del mundo. No estoy siendo político criticando a un presidente o un candidato en particular. Esto pasa por todo el mundo. De que es impresionante la cantidad de palabras persuasivas que salen de sus bocas. Y todo suena muy bien, como que va a funcionar, como que va a ayudar a la gente, hasta que veas sus acciones. Y luego te das cuenta de que todo fue una mentira. Que si realmente te pones a pensar en las implicaciones de lo que están diciendo, te das cuenta, esto nunca podría funcionar en un país, ¿no? Son huecas, son vanas sutilezas, como dice Pablo en versículo 8, ¿no? Entonces debes conocer la verdad para poder identificar a esas falsas, esas palabras persuasivas y no ser engañado. Y para esto, nuevamente, tienes que conocer la verdad, tienes que conocer a Cristo en la Escritura. Muy, muy importante. Cuando habla de conocer los misterios de Dios en Cristo, eso no lo vas a aprender en las nubes o en las visiones o en los sueños. Hay un solo lugar donde Cristo se revela, un solo lugar donde Cristo se conoce, es en la Escritura. Por eso que cada vez que escuchas una enseñanza, tú tienes el deber de escuchar con un oído crítico y compararlo con la Escritura, escudriñar la Escritura para ver si es cierto o no. ¿No? Nunca puedes simplemente recibir todo lo que uno te enseña. Dices, Josías, pero tú nos amas, tú nunca nos vas a mentir. Pero cuidado, porque esa parcialidad que tienes hacia un predicador te puede hacer bajar la guardia y
recibir cosas. Yo no soy perfecto, yo no tengo toda la verdad. Todos los tesoros de la sabiduría no están escondidos en Josías, están escondidos en Cristo, revelado en la Escritura. Tú tienes que siempre ser como la gente de Berea y escudriñar la Escritura para verificar, estar seguro de que lo que está diciendo el predicador es cierto y que conforme a la Escritura. Entonces Pablo está preocupado, ¿no?, por ellos, de que tal vez no están tan cimentados y arraigados como deben de ser. Entonces dice, mira, hay falsos que están predicando sus palabras persuasivas, tengan cuidado. Pero luego, después de externar esa preocupación interesante, como tantos autores de la Biblia hacen, luego Pablo anima a su audiencia. Y básicamente dice, pero ustedes no van a ser engañados. Como Pablo dice a los filipenses en Filipenses 1, estoy persuadido de que Dios va a terminar la obra en ustedes. El autor de Hebreos, en capítulo 6, dice, estamos persuadidas de cosas mejores para ustedes que pertenecen a la salvación. Pero explica, pero es necesario amonestarlos y exhortarlos para asegurar que muestres solicitud hasta el fin. Y creo que es lo mismo que estamos viendo aquí con Pablo en Colosenses 2, de que, necesita amonestarlos, necesita exhortarnos a profundizar en la Escritura y estar convencidos de Cristo para no ser persuadidos, para no ser engañados, pero está asegurado de que nosotros que somos creyentes nunca seremos engañados. Si uno realmente conoce a Cristo, no va a ser engañado. Y es lo mismo que hace Pablo aquí, nota en el versículo 5. Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. En otras palabras, sé que no van a abandonar la fe, por eso escribo, ¿no? Pablo no estuvo presente, pero dice que estaba viendo su buena orden, su buena disciplina. Obviamente ver allí no es en un sentido literal. Pablo no estuvo viéndolos con sus ojos físicos, sino que estaba observando su buena disciplina a través del testimonio que Epafras le había dado en su reporte. Pero notamos también aquí cómo Pablo amaba a los cristianos, aunque no los conocía. Los amaba tanto que se regocijaba al escuchar de ellos. Claro que si estás orando constantemente por alguien, luego cuando escuchas de que están bien, te vas a gozar. Específicamente Pablo dice que se gozó de ver su buen orden, su buena disciplina y la firmeza o la estabilidad de su fe. Los dos términos son términos militares, que dentro del contexto histórico me parece obvio por qué Pablo está pensando en términos militares. Recuerden que Pablo está atado a un soldado romano cuando escribe la carta. Eso seguramente afecta su vocabulario. Pero también Pablo en casi todas sus cartas ve la vida cristiana como una guerra, ¿no? Estamos batallando contra Satanás y sus huestes, que en este caso son los falsos maestros que están engañando a los cristianos. Entonces Pablo quiere animarlos de que había escuchado de que están bien formados y listos en la batalla. Pero nuevamente nunca uno puede estar demasiado preparado para una batalla, ¿no? Uno siempre puede abundar más, uno siempre puede prepararse mejor para una guerra, ¿no? Entonces Pablo quiso que estuvieran bien enterados del plan del enemigo, que va a explicar más en el resto del capítulo 2, y que se alistaran para pelear contra el enemigo. Pero eso nos lleva a la gran pregunta del pasaje, que realmente es la gran pregunta del libro, y es ¿cómo nos preparamos? ¿Qué hacemos para no ser engañados? Y entonces aquí en los últimos 2 versículos viene la prescripción.
la prescripción. Cómo no ser engañados, que es andar, es obedecer. Casi todos los comentaristas dicen que esos versículos son los versículos temáticos del libro. Y el mensaje del versículo 6 es clarísimo. ¿Han creído en Cristo? Bien. Ok, pero hay que andar en Él entonces. Hay que andar en Él. ¿Han conocido a Cristo? Gloria a Dios. Pero esto no es la vida cristiana completa. Es solamente el primer paso. Hay que permanecer. Como Pablo explicó en el primer capítulo. Solo somos santos si permanecemos bien cimentados, sin movernos del Evangelio. Creer y obedecer no son cosas que haces una sola vez en tu vida cristiana, es algo que haces todos los días. Pablo dice en Colosenses 2:6, de la manera que recibieron a Cristo. Esto evoca la pregunta, ¿cuál es la manera que recibimos a Cristo? Y lo dice ahí, recibimos a Cristo Jesús como el Señor. No hay otra manera de recibir a Cristo. Lo recibes como Señor, como amo, como dueño, ¿no? Entonces, si lo recibiste como Señor, pues hay que tratarlo como tal, hay que obedecerlo. Hay falsas enseñanzas hasta la fecha que dicen que tú puedes recibir a Cristo como tu Salvador, pero no como tu Señor. No, imposible. Cristo no salva a nadie que no luego toma control de su vida. Cristo es Señor y Salvador, ¿no? Cristo salva a los que luego le obedecen, ¿no? La única manera de recibir a Cristo es como Señor. Juan dice, no os engañéis, el que hace justicia es justo. 1 Juan 3:7. No puedes decir que eres un cristiano si no sigues a Cristo como tu Señor, ¿no? Entonces, si lo recibiste a Cristo como Señor, la pregunta es, ¿vives así? Como si es tu Señor. Entonces, hay que andar en Él. Hay que caminar en Él. Andar en Cristo, ese verbo andar en el Nuevo Testamento trata de un estilo de vida, de un caminar diario. De que estamos en Cristo por fe, sí, pero ahora tenemos que andar en Cristo, tenemos que vivir, ¿no? Y esto se luce en la forma que Pablo nos va a explicar en el capítulo 3. Hay mucho material allí en el capítulo 3 de cómo es de que uno anda en Cristo, matando a su pecado, matando a sus malos deseos y luego vistiéndonos de las virtudes de Cristo, de que Cristo debe de permear todo lo que hacemos en la vida, debe de cambiar todo lo que pensamos, todo lo que hacemos. Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagan de palabra, de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es andar en Cristo, es caminar buscando agradarle en todo lo que hacemos. Entonces vamos a llegar a ese capítulo donde explica con detalle cómo luce una vida que un cristiano está andando en Cristo. Pero acá en Colosenses 2:6, Pablo explica lo que quiere decir con tres participios en el versículo 7. De que quiere que estemos arraigados, edificados y confirmados. Arraigados, edificados y confirmados, ¿sí? Antes de entrar en la explicación de los tres términos de manera individual, quisiera hacer una observación general, unas observaciones. Primero, noten que los tres participios son de voz pasiva. Dice, voz pasiva, Josías, no estamos en el seminario. Es muy noche, ¿qué es eso de voz pasiva? Bueno, voz activa es de yo pateo la pelota, voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. Yo fui pateado, recibí la acción. Entonces aquí dice los tres verbos arraigados, edificados y confirmados. No yo me arraigo, no yo me edifico un ladrillo a la vez, no. No es de que yo me confirmo por mi obediencia, no. Dice, anden en Cristo siendo arraigados, siendo edificados, siendo confirmados. Y la pregunta es, pero entonces, ¿quién es el sujeto de esos verbos, esas acciones? Y
La respuesta es Dios. Tú no te arraigas en el reino de Cristo. Dios te arraiga en el reino de Cristo. Tú no te edificas solo. Dios te edifica. Dios te confirma. Él es el autor de esas acciones. Pero es entonces la gran paradoja de la vida cristiana que se ve por todo el Nuevo Testamento, de que por un lado nosotros tenemos que obedecer y por otro lado es Dios quien está obrando en nosotros. Si no trabajas, si no andas en Él, pues no serás edificado, pero si estás siendo edificado es Dios quien lo está haciendo. Es una dinámica que vemos por toda la Biblia. En Filipenses 2, otro pasaje paralelo muy similar, tal vez más famoso, Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no es ocúpate en tu salvación, trabaje fuerte porque tú vas a producir el querer hacer para ganar el cielo. No. Ocúpate en tu salvación, esfuérzate en tu salvación. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente está produciendo tanto el querer como el hacer en ti. Pero esas dos realidades producen un misterio que a veces como cristianos caemos en los extremos, en los errores, ¿no? de caer en esos extremos. Por un lado tenemos el extremo de pensar que, bueno, si Dios es soberano y Él produce en mí tanto el querer como el hacer, o esperar a que lo haga, ¿no? Si Él quiere poner en mí el deseo, el querer orar, lo va a poner. Si no quiere poner en mí el deseo de orar, pues no. ¿Qué voy a hacer yo? Él es soberano. Eso es fatalismo, esto no es cristianismo. Tú tienes el deber de trabajar. El mandato del versículo 6 es un imperativo. Anden en Él, es un mandato para ti y para mí, que podemos obedecer o que podemos desobedecer. Tú tienes una participación en tu santificación. Tú tienes una participación en tu edificación. Tú puedes echarle ganas a tu santificación orando, leyendo la palabra, congregándote con los santos, buscando amar. Y Dios obra por medio de esos esfuerzos para edificarte y santificarte, para que Él reciba toda la honra y gloria, pero tú participas en esa santificación. Entonces, un error es pensar que Dios lo va a hacer sin tu participación. No, Dios es soberano, pero tú participas. Pero el otro extremo, ¿no?, es pensar, ok, todo depende de mí entonces. Yo tengo que esforzarme, yo tengo que andar en Él. Pues tampoco, tú no puedes arraigarte en el reino. Tú no puedes edificarte. Es Dios quien hace esa obra, ¿no? Él es quien está edificándonos, ¿no? Entonces, hay que abrazar ese misterio de que Dios es soberano. Él es quien nos ha arraigado en su reino. Él es quien nos está edificando y confirmando. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, somos responsables por andar en Él y buscar esa edificación y confirmación. Ahora, pensemos rápidamente en esos tres términos antes de terminar. Primero, arraigados es una acción en tiempo perfecto. Anden en Él habiendo sido arraigados. Habla de una acción que Dios ya ha hecho. Ya fuimos arraigados en el reino de Cristo. Colosenses 1, Dios ya nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero nuevamente, aunque Dios nos ha plantado y nos ha arraigado dentro del campo, nos toca crecer y producir fruto en ese campo. Cristo es suficiente, la tierra de su reino es fértil, pero nosotros tenemos que andar en Él, tenemos que vivir en Él, tenemos que estar unidos a Él como un pámparo en la vid, ¿no? Luego Pablo cambia de ilustración, como hace a menudo, de la agricultura a la construcción y dice edificados o sobreedificados en Él. Y
Ahora Pablo cambia del tiempo del verbo, ahora es presente, de que estamos siendo edificados, es un proceso. La santificación es paulatino, es poco a poco, es un acto continuo que Dios nos está edificando, nos está transformando, nos está cambiando. Efesios 2, otro pasaje paralelo, dice que están edificados sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo del Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Dios está edificándonos. Dios tiene su martillo. Es quien está edificando su templo. Pero nuevamente estamos participando en ese proceso. Tenemos que asegurarnos de que estamos fundamentados sobre la roca, quien es Cristo. La edificación no ocurre automáticamente ni por osmosis. La edificación ocurre cuando estamos en la palabra, cuando estamos en la oración. Y finalmente habla de ser confirmados en la fe. Creo que es otro término de construcción. Significa que el edificio está aprobado, que la construcción cubre con los estándares de construcción, que el inspector ha visto todo y lo ha aprobado, que ha puesto su plomada de albañil y está recto, los cables están cubiertos correctamente, todo está bien fundamentado. Imaginamos un inspector obsesivo, no sé si alguna vez has hecho algo, si tienes una casa o conoces a alguien con una casa y el inspector viene para ver si el trabajo se ha hecho bien y te pone muy nervioso porque está viendo todos los detalles y a veces sacan su cinta métrica y no sé si se ha hecho correctamente y luego al final dice aprobado y firme que todo bien, ¿no? Entonces Pablo dice, no, o sea, Dios es quien está haciendo ese trabajo de perfeccionarnos y asegurar de que estamos construidos correctamente. Y Pablo entonces termina diciendo, anden en él así, arraigados, edificados, confirmados, así tal como fueron instruidos, así como habéis sido enseñados, dice Reina Valera. Pablo no está dando nueva información, está animándoles a abandonar, a abundar aún más, de crecer aún más, de echar más esfuerzo en su santificación. Y me parece tan aplicable para nosotros aquí en Grace, que hemos recibido tanto conocimiento, hemos recibido tanta verdad semana tras semana y necesitamos ser exhortados. Necesitamos ser regañados, amonestados, que no vale simplemente recibir. Tenemos que recibir y aplicar. Tenemos que andar en lo que hemos aprendido. Y me parece interesante que termina con esa última frase, que me parece una métrica, una manera de medir nuestra santificación tan útil, es rebosando de gratitud o abundando en acciones de gracia. Tantas veces en la Escritura, cuando realmente quieres medir la verdadera madurez espiritual, si quieres saber realmente si estás creciendo en Cristo o si te estás quedando estancado, si quieres saber si eres como ese niño, ese sobrino que no crece, o si realmente estás madurando hacia ser un adulto en Cristo, la métrica es la gratitud. La gratitud. El que está en Cristo y realmente lo conoce, el que sabe que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, que sabe que tiene todas las bendiciones que están en los lugares celestiales en Cristo, pues vive agradecido. La pregunta para ti y para mí en esta tarde es, ¿vives más agradecido hoy de lo que eras hace 5 años cuando llegaste a Cristo?
Hace 10 años cuando llegaste aquí. ¿Eres más agradecido hoy por el cáncer que tienes y cuando pierdes un trabajo y cuando no tienes lo que quieres y cuando la economía cae? ¿Estás más agradecido por la forma que Dios te está guiando hoy? Porque esto es una buena manera de medir tu madurez, de ver si te sigues portando como un niño que no sabe de dónde vienen las bendiciones o si realmente estás alcanzando la madurez de alguien que conoce a Cristo, que sabe que Cristo está en su trono, que está guiándonos con una sabiduría perfecta. Si no vives con más gratitud hoy, la preocupación de Pablo sería entonces la preocupación mía también. De que alguien que no está agradecido por Cristo, no tiene raíces profundas en el Evangelio, y va a ser llevado cautivo muy fácilmente por la falsa enseñanza. Cualquier falso que llegue a tu casa por la tele, por la puerta, vas a querer todo, porque no estás aplicando, no estás andando en las cosas que estás aprendiendo. Tenemos que andar, tenemos que poner en práctica. Bueno, quisiera concluir leyendo solo 2-3 versículos en Mateo 21, si quieren acompañarme. Mateo 21, 28. Una pequeña, muy pequeña parábola. Mateo 21, 28. Cristo dice, ¿pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo, hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después arrepentido fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo. Y éste respondió, yo iré, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Y Jesús les dijo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. La parábola obviamente fue para condenar a los fariseos, sin duda, pero el principio es muy importante. Que Jesús da por sentado algo muy importante para probar su punto, y es de que es mejor decir que no y luego obedecer que decir que sí y luego desobedecer. Es mejor ser una ramera antes que un hipócrita después. Y acá nosotros, ¿no?, en Grace hemos dicho que sí a Cristo. Estamos acá en su viña. Pero ahora nos toca obedecer, nos toca amar los unos a los otros y llegar a conocer profundamente a Cristo, viendo que Él es una fuente suficiente de todo lo que necesitamos y que no solamente debemos andar en Él siendo edificados y aprobados por Dios mismo, debemos cumplir con todo lo que Él dice, ¿no? Debemos escuchar la petición de Pablo de conocer a Dios en Cristo. Debemos escuchar la preocupación de Pablo de no ser engañados por falsas enseñanzas. Y debemos obedecer la prescripción de Pablo de andar en Cristo, porque Él es nuestro Señor, suficiente para todo. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra que nos corrige, nos redarguye. Es una espada que nos revela nuestro pecado. Oramos que tu Espíritu Santo nos transforme, nos cambie y que nos dé tanto el querer como el hacer, obedecerte y andar en tus estatutos. Danos la disposición, el esfuerzo de poner en práctica lo que conocemos de Cristo para que Él sea glorificado en todo. Amén.